Grabar. Ok. Bueno, como les decía entonces, esta clase tiene como un doble propósito, pero que hay un punto intermedio entre los dos propósitos de la clase. Y por eso lo sinteticé de esta forma, ¿cierto? Tercero medio A y B, y el propósito, evaluar la veracidad de las evidencias utilizadas en los discursos de las comunidades digitales. Y aquí cabe justamente, dentro de la idea de evaluar la veracidad, ver los fake news, ¿cierto? Como tema secundario dentro de esta presentación, y ver el tema, ¿cierto?, de los influencers, pues, hasta qué punto un influencer puede ser una persona o puede generar una influencia positiva, ¿cierto? También ahí se cuestiona el rol que cumplen estos tipos que tienen tendencia, que la palabra influencer a mí me incomoda un poco, porque la RAE, mi jefa, digamos, indirecta en este asunto, eh, postula que si hay palabras, términos, ¿cierto?, que se utilizan en inglés, pero que se pueden traducir al castellano, entonces, o buscar una forma en castellano, el idioma, ¿cierto?, que nosotros hablamos para procurar que nuestro idioma no se llene de extranjerismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se podría traducir la palabra influencer para no decirla cada rato? ¿Cierto? Hay otros nombres propios no se pueden, pero un influencer es una persona que influye, un influyente. Suena raro, ¿cierto? Es un líder, básicamente. Lo que hace un influencer es ser líder de opinión. Un líder de opinión es un influencer. Eso es un influencer. Entonces, digamos un líder de opinión para que también vamos alternando entre los términos y nos aproximemos, ¿cierto?, a una correcta interpretación también de qué trabajo o qué hace un influencer o un líder de opinión. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a ello. En la previa, ¿cierto? Para que vayan entendiendo la idea, antes de empezar, la clase anterior analizamos el impacto que tienen las redes sociales y las comunidades virtuales y los mensajes que emiten. Específicamente, intentamos responder eh, la idea en torno, ¿cierto?, a estos líderes de opinión o influencers. Qué rol cumplen, ¿cierto?, en una determinada audiencia, cómo se proyecta, ¿cierto?, este trabajo, porque es un trabajo hoy en día incluso bastante bien remunerado, sino de manera económica, así como en cash money, o dinero cantante y sonante, sí, por lo menos a través ¿cómo se dice?, de cobros de cosas, como de especies, ¿cierto?, que pueden ser productos, pueden ser, ¿cierto?, descuentos, etcétera, etcétera, dependiendo del impacto del líder de opinión o influencer, ¿cierto? Hay impactos que son comparables, ¿cierto?, con medidas nano, ¿cierto? Un nano influencer, que es como una persona que influye a una comunidad pequeña de hasta, no sé, por mil seguidores, de 100 a 1000 seguidores, ¿cierto? Y de ahí en adelante puedes subir a micro influencer, que sería, ¿cierto?, entre 1000 y, no sé, por 100.000. Y después podemos hablar de influencers como más de alta gama, ¿cierto?, que incluso tienen millones de seguidores a nivel mundial, incluso rompiendo fronteras, rompiendo, ¿cierto?, eh, edad, rompiendo todos los segmentos en los que se pueden categorizar las comunidades virtuales. Por ejemplo, un líder de opinión o influencer, ¿cierto?, político, o activista, ¿cierto?, también como la Greta Thunberg, que también la revisamos o estamos revisando su discurso. Entonces ahí tenemos también unos ejemplos, ¿cierto?, de distintos líderes de opinión o influencers que no solamente son los que salen o vemos en TikTok o vemos en Instagram, que tienen como un propósito más así como pedestre en el tema, digamos, de usar perfume o cosas por el estilo, ropa, etcétera, y que tienen que ver más bien con lo que se supone que se espera de un líder de opinión, que tenga una opinión frente, ¿cierto?, a acontecimientos históricos incluso, o sociales que son de mayor impacto. Por ejemplo, el tema lo vimos, ¿cierto?, el tema del racismo también, el tema, ¿cierto?, de la, de la ecología, el tema, ¿cierto?, del animalismo, el tema del veganismo, en el caso, ¿cierto?, que vimos de la roguana,
en la clase anterior también, como las falsas posturas también, etcétera, que lo criticable, digamos, dentro de ese desempeño que se supone que tienen que tener, que como es público y que está siempre a criterio de sus suscriptores. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Nos vamos a centrar en esa pregunta, en la tercera, ¿cierto? ¿De qué manera un auditor, nosotros como espectadores, ¿cierto? Podemos evaluar, validar la información que entregan los influencers, en particular los líderes de opinión, y, y específicamente en la validación de esta información nosotros llamamos noticias falsas o fake news. ¿Ok? Cómo se ha roto un poco las fronteras idiomáticas también. Eso es un punto que podríamos analizar también más adelante quizá. Bueno, los influencers o líderes de opinión tienen un rol determinado, ¿cierto?, frente a una audiencia. Esto es justamente liderar de alguna manera o influir derechamente, ¿cierto?, liderar la opinión o influir derechamente en las personas que se supone que son sus seguidores. Entonces, arrastra gente, un influencer arrastra gente y por lo tanto estas personas son captadas por la empresa, preferentemente empresas, ¿cierto?, que buscan posicionar productos nuevos, productos, ¿cierto?, establecidos ya, pero de alguna manera como adaptarse, porque esto es una estrategia también de marketing, la que se usa, pero más allá de la estrategia de marketing, hay una estrategia publicitaria, ¿cierto? Y se utilizan estas personas para poder posicionar distintos productos en el mercado. Entonces son un dolor de cabeza para nosotros los que vemos, utilizamos las redes sociales porque aparecen en todo, pero también incluso en televisión. Pues ahora, por ejemplo, en Samsung, la marca Samsung, ¿cierto?, está utilizando a la Denise Rosenthal, que claramente nosotros la reconocemos como una cantante, ¿cierto? Y todo lo que te quedan de su carrera artística, pues también ella es una influencer. Entonces la están utilizando más allá, ¿cierto?, de su faceta como cantante, como una influencer. E incluso sale en uno de los avisos publicitarios de Samsung, sale Delantero. Delantero también un youtuber, ¿cierto?, reconocido ahí, que revisa memes y todo el cuento. Entonces, si salen estos personajes en este tipo de publicidad que son de marcas que no necesitan posicionarse en el mercado, porque Samsung es una gran marca, digamos, a nivel internacional, súper reconocida, ¿cierto? Los productos que se le reconocen, ¿cierto?, también propios de la marca, no necesitan, digamos, eh, llegar a un público masivo, pero sí a un público nuevo. Y quizás por ahí viene, ¿cierto?, el hecho de quienes siguen a estos dos personajes, pues, generalmente son jóvenes. A Denis Rosenthal y Delantero, a ellos me refiero. Entonces, claro, el rol del influencer es como también de acercar a este público nuevo a los productos, ¿cierto?, que se supone desde el punto de vista de marketing, ¿cierto? Se acerca al producto a la gente y a la gente al producto. Bueno, los recursos lingüísticos que pueden ser utilizados por estos seres influyentes o líderes de opinión son los recursos lingüísticos que tienen toda la argumentación. O sea, más allá, digamos, de una buena dicción, bueno, más allá de lo lingüístico, también lo extralingüístico o no lingüístico, que puede ser, por ejemplo, la forma en la que presentan, el énfasis que le ponen, ¿cierto?, su apariencia personal, no sé, pues, lo entretenido que pueden ser también sus presentaciones en general. Estoy pensando, ¿cierto?, en los escenarios donde ellos generalmente se desenvuelven como influencers, eh, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es como también, si lo queremos ver como narradores, porque ellos son como de alguna manera un narrador, ¿cierto? Nos aproximan a nosotros como lectores al mundo, utilizan la primera persona, pues. Entonces para llegar a la realidad que nosotros no podemos acceder, digamos, ahora sobre todo estando en restricciones sanitarias, no, bueno, no tanto hoy día a propósito. Bueno, ¿de qué manera? Esa es la pregunta entonces que vamos a revisar hoy día en doble tanda.
de qué manera nosotros como auditores podemos validar la información que están promoviendo o exponiendo, ¿cierto?, estos influencers. Y aquí va el primer video a propósito de eso. Ojalá que no tengamos problemas de copyright después. Pero bueno, pongan mucha atención, chiquillos, por favor. Lo repito. Muchos influencers son muy populares y algunos de ellos se aprovechan de esa fama para tomarles el pelo a sus seguidores. La mayoría de veces lo hacen de forma solapada, con pequeños retoques a sus fotos, pero otros lo hacen ya de manera descarada, con notorios efectos de Photoshop y hasta inventándose viajes y o estilos de vida. Hoy te presentaremos entonces 3 influencers mentirosos. Arrancamos con Natalia Taylor, modelo e influencer estadounidense a quien se le ocurrió hacer un experimento bastante peculiar. La idea era mostrarle a sus seguidores, como hace la mayoría de influencers, un viaje de lujo a la paradisíaca isla de Bali en Indonesia. Pero lo hizo sin la necesidad de tomar ningún avión. ¿Cómo es eso? Pues sí, ella nunca viajó, sino que fingió sus vacaciones. Para lograrlo, llamó a una amiga fotógrafa y se la llevó a la tienda de muebles y decoración IKEA. Y ahí sucedió la magia. Ese día hicieron una sesión de fotos en locaciones estratégicas que parecieran lujosas, como para que los incautos seguidores pudieran creer que se trataba del hotel. Y bueno, estas fotos las fue subiendo a su cuenta de Instagram alternadamente durante esos días. Pero, ¿qué hay de las historias? Pues realmente nadie le iba a creer nada si no habían historias. Así que esta chica pensó en todo y pidió en una cuenta aparte a amigos y desconocidos que sí estaban en la isla de Bali en ese momento que le graben videitos reales del lugar que ella los pueda subir. En fin, la mayoría de sus seguidores no notaron el engaño, pero algunos más perspicaces notaron las pistas que ella dejó en sus fotos, como las etiquetas de los precios de los productos. Y pues, antes de que le hagan roche, ella misma hizo un video para su canal de YouTube diciendo que todo había sido a propósito. Básicamente para demostrar que no debemos confiar en todo lo que vemos en las redes sociales, porque no es difícil mentir sobre nuestras vidas ahí. George Mason es otra prueba viviente de eso. El año pasado, el influencer de 21 años también engañó a sus seguidores inventándose un viaje, pero en este caso, incluso lo promocionó como un reto, porque la idea era recorrer 5 países europeos durante solo 8 días. Para lograrlo, Mason se valió de recursos diferentes a los de Natalia. Él no fue a una tienda de muebles para fotografiarse ahí, sino que usó fotos suyas para cortarse y sobreponerse en países europeos. Es decir, Photoshop fue su gran cómplice en esta mentira. Y bueno, como ya mencionamos, las historias son fundamentales. Así que sí, también pidió que le pasen videos de las ciudades que decía estar visitando en ese momento. Y las subía en sus historias, como si fueran videos grabados por él. Luego ya salió publicando este video contando la verdad, ya que también lo había hecho a modo de experimento social. Pero qué talento para el Photoshop, ¿no? Y para terminar, te contamos el caso de Giovanna Mendoza, una youtuber mexicana que, a diferencia de Natalia Taylor, sí fue a Bali, pero mintió con algo. Esta sí la habíamos revisado la semana pasada. Engañó a sus seguidores con respecto a su alimentación. Este tema podría ser irrelevante en cualquier youtuber, pero en su caso no, ya que ella siempre se ha vendido como una persona cruda y vegana. De hecho, todos los contenidos que hace giran en torno a eso, y siempre ha sido la abanderada de la alimentación sostenible y consciente. Las marcas y los seguidores que tenía confiaban en ella por eso, y muchas personas se volvieron veganas luego de ver sus videos y seguir sus recetas. En fin, quedó claro que era una especie de gurú del veganismo, ¿no? Pues bien,
En un viaje de influencers en Bali, Giovanna, quien se hacía llamar Rawana, haciendo alusión a su alimentación a base de alimentos crudos, fue a un restaurante con dos de sus amigos influencers. Y una de ellas, la youtuber colombiana Paula Galindo, creadora del canal Paula Tips, hizo una historia en donde se ve claramente que Giovanna estaba comiendo pescado. Incluso se nota su incomodidad, ya que dejó de sonreír e intentó tapar el plato. En fin, el video fue subido, luego borrado y luego reeditado por Paula Tips. Pero ya era muy tarde, porque todo el mundo lo había visto. Esto, por supuesto, le costó a Giovanna miles de seguidores menos, y esto sin mencionar todas las marcas que la dejaron de auspiciar. Hasta tuvo que dejar su sobrenombre Rawana y empezar a poner en todos sus videos Giovanna. Luego del escándalo, la mexicana tuvo que salir a hacer un video pidiendo perdón a sus seguidores y explicando que empezó a comer pescado recién hace poco y que lo hacía por un tema estrictamente de salud. ¿Qué dicen? ¿Le creemos? Hice mi dieta, los alimentos que empecé a agregar debido a condiciones de salud. En fin, ahora que ya sabes estos casos, seguro te la pensarás dos veces antes de volver a creer una publicación o historia de Instagram, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Ya todo es literalmente increíble. Pues no aquí, pero sí en Asia. Literalmente increíble. Claro. Ese es un tema que se va repitiendo en las redes sociales, ¿cierto? De la credibilidad que tienen los mensajes que aparecen en ellas, más allá de las personas que los emiten. Y frente a eso, ¿cierto? Nosotros como, más allá de considerarnos consumidores, nosotros como receptores, como inquisidores, ¿cierto? Que somos también al momento, ¿cierto? De leer o de recibir información desde las redes sociales, estar permanentemente crítico, ¿cierto? Y permanentemente eh, evaluando que lo que nos está llegando como información también tiene un sesgo, po. Se supone que en el caso de los influencers, detrás de ellos hay marcas que auspician al tipo o la tipa, ¿cierto? Y, y obviamente que ellos quieren posicionarse a toda costa, ¿cierto? Incluso a veces también un poco de manera irrespetuosa. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Rowana, lo vimos particularmente porque es un caso más como bullado y más revisado en las clases. Ella era auspiciada por empresas, ¿cierto? Que están relacionadas con el tema de la alimentación crudivegana. Entonces, claro, ellos necesitan también tener una presencia en el mercado. Y eso incluso a costa no solo de la salud de la influencer, que ella misma reconoce, no sé si, si se entiende, digamos, que las consecuencias de una dieta solo cruda y vegana trae consigo, si no tienes, digamos, controles médicos constantes y te vas poniendo vitaminas, ¿cierto? Que te faltan por algunos alimentos que no son cubiertos, ¿cierto? Y que son necesarios en nuestro organismo, eh, quieranlo o no. Por ejemplo, la B12, que no la vas a encontrar tan fuerte, ¿cierto? Sino en la carne, por ejemplo. Entonces es necesaria, digamos, que haya cierto control médico y todo lo demás. Ella expuso su salud y no solamente la salud de ella, sino también la salud de todos los que la seguían. Entonces ahí es un tema más o menos complicado que puede llevar al límite, ¿cierto? No la mentira, pero sí, no la mentira, porque no es una mentira del todo, pero sí esta postura que es un poco extrema y que puede ser, ¿cierto? Como lo dije anteriormente, un poco peligrosa, ¿ya? O sea, bastante peligrosa en el caso de ella que lo vio así. Bueno, ya después de eso, las repercusiones, porque la gente tampoco es tonta, pues. Las repercusiones que tuvo esta influencer son no solo que le quitaron auspicios, sino también que perdió seguidores, y eso también es una merma en sus ingresos y la credibilidad. Que además, ¿cierto? Incluso tuvo que cambiarse su nombre, o sea, usar su nombre de verdad para seguir trabajando como influencer.
Ok, el otro tema que teníamos que revisar hoy día, ¿cierto? Es el de las noticias falsas o fake news. Y tenemos unas preguntitas para que vamos también trabajando. De hecho, a partir de aquí va a salir una tarea que ya tengo lista, digamos, en Classroom, y que les voy a mandar, ¿cierto? A través de los correos electrónicos que utilizamos para mandar los enlaces a las clases de Zoom. Les voy a mandar, ¿cierto? A través de esos correos electrónicos los códigos de las distintas grupos, ¿cierto? Para que puedan hacer sus tareas, su trabajo. Es un trabajo bastante sencillo. Si tienen problemas de edición de los documentos, ¿cierto? En este caso, el documento que les mando, no duden en usar las redes sociales justamente para poder también esclarecer esas dudas, pues, no solo conmigo, sino también buscando videos de cómo se usa correctamente Classroom. Son videos cortitos, en general, tutoriales que son súper directos en relación, digamos, a lo que uno quiere. ¿Ya? Entonces, al compartir información sin validar previamente la fuente, ¿qué medios digitales crees tú que son confiables como fuentes de información? ¿Cómo distinguen las informaciones que son reales de las informaciones falsas? ¿Y cómo se puede saber si un influencer está diciendo la verdad o no? En el caso, ¿cierto?, del influencer, pero también extendiendo la idea, ¿cierto?, de cómo saber si los medios en general están diciendo la verdad. Complicado, un tema, digamos, que ha tratado de hecho, hay consejos éticos dentro del ejercicio, ¿cierto?, de la ética, que buscan no solamente normar las comunicaciones en general, sino también en específico de la publicidad, que está muy, digamos, jugando siempre al límite con respecto a lo que es real y no, o la verdad o no, ¿cierto? También, digamos, ahora eh, la información que nosotros encontramos en las redes sociales también está siendo cuestionada en relación, digamos, al propósito, las mismas plataformas que facilitan esta interacción social. eh, Están poniendo filtros con respecto a lo que se está informando, de cara, digamos, a que también puede llevar y conducir perniciosamente a la gente a tomar decisiones que son no malas para su salud, pero sí malas para, por ejemplo, un gobierno nefasto, por ejemplo, que puede ser también. O sea, conducir a la gente a votar de una manera, o a pensar de una manera X. Y en eso, justamente el caso que voy a destacar. Este video lo subí, también va a estar dentro de la tarea porque es parte de los videos que tienen que ver para poder responder a la guía que les voy a, que le estoy diciendo, ¿cierto? El trabajo, la tarea 1 de lenguaje común. Corre video. No lo vamos a ver completo aquí, vamos a ver solamente 5 minutos y algo de esta presentación para hacer parte del ejercicio. Luis Slimming, ser famoso no es gratis. ¿Pero qué? No es gratis. Antes se les hacían funas físicas, se perseguían a los famosos, en todas partes los paparazzi los seguían. Hoy día esas funas son virtuales. Vamos a conocer en el siguiente reportaje una persona que es víctima de fakes. ¿Es cierto que Greta se inspira en Britney Spears para manifestarse? ¿A la joven sueca le da lo mismo comerse un banquete frente a niños desnutridos? ¿Desde cuándo y por qué la activista medioambiental decidió tomar clases de tiro? Veamos si Greta Thunberg, la adolescente sueca de 16 años que remece al mundo con su lucha medioambiental, es o no una víctima de fakes. Analicemos esta publicación. ¿La princesa del pop ha sido inspiración para Greta? Esta imagen se dio a conocer a través de redes sociales. No más aire tóxico, no más basura tóxica, solamente Toxic, de Britney Spears. ¿Cuál es el verdadero origen de esta fotografía? ¿Será verdadera o falsa? En noviembre de 2018, Greta subió esta foto que decía: huelga escolar por el clima, la que fue publicada en varios medios.
Greta no consideró uno de los riesgos que se corren al subir imágenes con un cartel. Este puede ser modificado fácilmente, tal como ocurrió. El cartel fue intervenido, por lo tanto la publicación es falsa. Greta ha revolucionado a todos con su empatía y sus ganas de cambiar el mundo, queriendo conocer más acerca de ella. Sabemos que es sueca, pero ¿es verdad que viaja en el tiempo o que está reencarnada? ¿Hubo una Greta en el 1800? Esta es la imagen que muestra un parecido sorprendente. La mirada, la cara, incluso la misma trenza. ¿De qué se trata? ¿Es un disfraz? Alison White encontró esta imagen en 1898 colgando en el muelle 57 de Seattle. Fue tomada en una mina de oro en Canadá. No es Greta ni la tatarabuela de Greta. Es solo otra publicación falsa. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Son diferentes las conspiraciones que se han creado en torno a Greta, sobre todo tras el potente discurso que dio en la ONU en septiembre del año pasado. La fama de Greta es indiscutible. Es la personalidad del año, según la revista Time. Pero en esta publicación aseguran que es una de las personas que ganan más dinero en el mundo. Pero no es así. Su imagen fue suplantada con una plantilla de MediaMask. Por lo tanto, la publicación es falsa. Para disminuir las emisiones de carbono, Greta prefiere viajar en tren, velero o cualquier otra opción que sea acorde a su pensamiento. En uno de sus trayectos, le habrían sacado esta foto que provocó gran impacto. ¿A Greta le da lo mismo comerse un banquete frente a los niños desnutridos? Esta fotografía fue publicada por Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. Tuiteó la imagen de la adolescente sueca tomando un gran desayuno frente a un grupo de niños. Me robaste la infancia, dijo la niña financiada por la Sociedad Abierta de George Soros. El origen de esta imagen nace para mostrar cómo supuestamente efectúa sus viajes. Además, según un vocero que habló con una agencia francesa, no recibe financiamiento alguno por su activismo. Por lo tanto, la publicación es falsa. ¿Desde cuándo y por qué el activista medioambiental decidió tomar clases de tiro? Skipples tiene casi 3.000 seguidores y el 10 de diciembre pasado publicó lo siguiente. Ahora tengo una metralleta, jo, jo, jo. Hoy esta imagen tiene más de 8.000 reproducciones. ¿Es Greta a la que vemos disparando? ¿Será verdadero o falso? Ella es Emi, o Slim, como se hace llamar en Twitter. Es sueca al igual que Greta, pero a diferencia del activista, tiene fascinación por las armas. En su perfil se ven varios videos donde aparece con ellas, probándolas y hablando sobre la regulación armamentista. Ella fue quien subió el video original 3 días antes del que causó la polémica, es decir, el 7 de diciembre. Minutos más tarde sube otro video disparando desde el ángulo contrario. Uno de los usuarios bromea, ups, cuenta equivocada, adjuntando el discurso de Greta en la ONU. 6 minutos más tarde, Emi responde con un grado de humor. Gente en Twitter, ¿te pareces a Greta? Yo no me parezco. Por lo tanto, la publicación es falsa. Después de esta seguidilla de desmentidos, el diagnóstico es tajante. Greta es definitivamente una víctima de fakes. Ahí está, ¿ven? Con respecto a la fake news, tengo el ejemplo de la Greta Thunberg porque es como bastante, bastante burdo. Incluso, ojo con lo que pasa con el hijo de Jair Bolsonaro, que se supone que también es una personalidad, en Brasil por lo menos, una personalidad bien reconocida y puede ser incluso considerado un influencer por la cantidad de seguidores que tiene en Twitter preferentemente.
y por ser hijo del presidente, tiene también una connotación, más allá de que sea o no influencer, tiene una connotación social importante. O sea, si el tipo publica un fake o una noticia falsa, ¿cierto? Con respecto a una persona que podría ser considerada como un adversario, dadas las características, ¿cierto?, de la política de Bolsonaro, de lapidante, ¿cierto?, en relación al uso del suelo amazónico, porque, quiero o no, ¿cierto?, Greta Thunberg está en contra, digamos, de ese tipo de políticas en particular. Entonces, claro, una forma, digamos, de deshacerse políticamente o destruir políticamente a un adversario, que no es sino una falacia, por supuesto, lo vamos a ver en las clases del día viernes, es hacer una noticia falsa de esa persona, pues, y destruir su imagen pública, mostrándola, ¿cierto?, en este caso como una persona indolente frente a la miseria, ¿cierto?, de los niños en África. Ahí con ella comiendo y los niños detrás de la ventana, ¿cierto?, del tren, que era como muy burdo, digamos, muy burdo, digamos, el fotomontaje, pero valió porque de alguna manera hay gente que no discrimina, entonces piensa derechamente que Greta Thunberg o la persona que sea, ¿cierto?, está cometiendo un acto de inhumanidad de esas características. Y obviamente pierde adeptos, aunque ustedes no lo crean. Por eso, en relación, esto lo saqué del texto que también sale, porque usted tiene que hacer una comparación de dos textos, ¿cierto? El video el video, ¿cierto?, de TVN, de este programa que se llama Cazadores de Fakes, que era un programa que se interrumpió por el tema de la pandemia, ¿cierto?, en su investigación periodística, pero que hay evidencia, ¿cierto?, de los distintos fakes que ustedes pueden encontrar en distintas cosas, ¿cierto?, y que ellos han de alguna manera como recopilado a propósito para desmitificar que las redes sociales siempre son, o siempre lo que se publica en una red social son, o es verdadero. ¿Ya? Entonces, bueno, ese texto, el video, ¿cierto?, lo tiene que comparar con una columna de opinión a propósito, ¿cierto?, publicada el año pasado, y que habla justamente de este fenómeno. Dice, ¿cuánto más rápido se mueve un fake news respecto de una noticia verdadera? Es una pregunta que utiliza retóricamente el articulista, ¿cierto? Y dice, un trabajo reciente publicado, reciente en relación al año anterior, un trabajo reciente publicado en la revista Science, y ahí está, ¿cierto?, la cita, estudió la dispersión de aproximadamente 126.000 fake news en Estados Unidos entre el año 2006 y el año 2017 a través de las redes sociales. La conclusión fue lapidaria. Mientras que una noticia verdadera llega en promedio a 1.000 personas, un fake news llega fácilmente a 100.000 y lo hace en un tiempo mucho menor. Este comportamiento, concluyen los investigadores, se debe a que las fake news explotan la sorpresa, basándose en las emociones, principalmente la ira y el miedo. No sé si, bueno, aquí yo voy a ser súper responsable, quizás me gane cariño, el cariño de usted o no, pero por ejemplo, en las campañas, vean las campañas del apruebo y del rechazo que aparecen en los plebiscitos, ¿cierto? O sea, que aparecen a propósito de la publicidad del plebiscito del 25 de octubre, vean también qué es verdad y qué no es verdad. Pues. Se ha dicho mucho y se ha mencionado mucho, ¿cierto?, la idea de que una nueva constitución, por ejemplo, podría pasarnos la cuenta y terminar nosotros transformándonos en un país, ¿cierto? O tener una situación social más bien como la de Venezuela, como en México, como en Argentina, que viven crisis, ¿cierto?, sociales y económicas profundas. No sé, ahí, ahí yo discrepo porque no se puede hacer, digamos, un pronóstico, digamos, de lo que podría suceder o no. Otras dicen que detrás de esta nueva constitución están los comunistas. Bueno, también vamos a ver, a propósito de la falacia, como una generalización errónea, ¿cierto? Porque si nosotros lo vemos así, hay una generalización errónea con respecto a esa información, porque si bien es cierto, existe un partido comunista en nuestro país, ellos son apenas, o tienen más o menos, ¿cierto?,
el 5% del electorado cuando el electorado en general vota. O sea, cuando son los 7 millones de personas que van a votar, de esos 7 millones de personas, 5%, ¿cierto? De esos 7 millones están votando permanentemente, ¿cierto? Por candidatos del Partido Comunista. O sea, podríamos decir que ni siquiera son militantes del partido, sino que son personas que afinan su gusto, su interés, ¿cierto? A los de ese partido en particular. ¿Qué pasa con el 95% del electorado, de la gente que vota? Que no son fácilmente influenciables, ¿qué onda? Entonces, como raro. La propaganda política también está súper alimentada de fake news. Y tengan cuidado, no solamente la del apruebo, sino también la del rechazo. Y no solamente en esta votación, sino en todas las votaciones. Los candidatos, piensen en lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump. De hecho, todavía hay repercusiones en relación, ¿cierto? a la forma en la que llegó al poder en Estados Unidos. Una persona, un empresario, generalmente con características de ser un poco inescrupuloso en eso, no se espera menos, digamos, que utilice, digamos, distintos tipos de información falsa para poder posicionarse en su discurso a propósito frente a los inmigrantes latinos, frente, ¿cierto? al tema, digamos, del coronavirus, su origen, que todavía, ¿cierto?, es culpa derechamente al gobierno chino, etcétera, etcétera. O sea, hay una campaña que él utiliza a propósito del racismo, ¿cierto? Utiliza a favor de él y que está alimentada, ¿cierto?, de noticias falsas. Bárbara dice, claro, la propaganda del rechazo, claro, todos los que van a hacer, los que van a votar a prueba son comunistas. Y que son como exacto. O sea, también se cae en eso, ¿cierto? En una tergiversación de la verdad. O sea, no derechamente una noticia falsa, sino también hay un porcentaje de verdad, pero también se tergiversa esa verdad, se tuerce, ¿cierto? La verdad, se acomoda para que cumpla el propósito argumentativo, ¿cierto? De persuadir de alguna manera, porque esto está relacionado más con la emotividad, más que con la razón. Por eso nosotros tenemos que ser racionales y tener la capacidad de discernir frente a la información que nos llega. Bueno, aquí había otro video, ¿cierto? No sé si alcanzamos a verlo porque no sé cuánto tiempo tiene 13 minutos. Las noticias falsas Se los voy a dejar para que lo revisen. Y que tiene que ver mucho justamente con lo que estamos hablando en relación a los fake news. Lo voy a dejar colgado también para la tarea, para que lo revisen. Es muy bueno, es un micro reportaje, ¿cierto? De la Deutsche Welle, que es un medio de comunicación bastante serio y bastante responsable en relación a las publicaciones que ellos hacen, ¿ya? Un medio que si bien es cierto es independiente dentro de los medios de comunicación, utiliza reporteros que están en la papita, ¿cierto? Donde las papas queman, valga la idea, reportando, ¿cierto? Para este medio y difundiendo, ¿cierto? Esta información a nivel mundial, sin lucro de por medio, incluso. O sea, igual tienen publicidad en todo, pero tienen que vivir de algo. Pero un medio de que podríamos considerar serio, yo se los puedo digamos, garantizar en ese sentido, ¿ya? Así que si quieren ver buenos reportajes, Deutsche Welle, el canal de televisión, ¿cierto?, alemán, que tiene presencia ahora internacional. Para ir cerrando, a propósito de mentiras, de fake news, si Homero fuera un político, eso es más o menos lo que pasaría frente a una detección de mentiras, ¿cierto? Los fake news ya sabemos que son noticias falsas, tienen distintos efectos, preferentemente la distorsión de la opinión de la gente. O sea, si la gente está procurando tener una formación de su opinión, los fake news lo que hacen, ¿cierto?, es distorsionar esa opinión a favor, digamos, del que emite la fake news y muchas veces, ¿cierto?, en contra de quienes, digamos, perjudican la noticia falsa. ¿Crees que es necesario evaluar las situaciones de enunciación de los discursos digitales? Sí, y de hecho están apareciendo. Sí, es necesario, o sea, no digo, se los pregunto a ustedes seguramente van a decir que sí. Es necesario que se regule la información que se publica, obviamente. Tiene que haber un filtro que limite, digamos, que la información publicada
tenga por lo menos un sesgo o sea, no tenga un sesgo, sino, perdón, tenga así un porcentaje importante de verificación, ¿cierto? Eso es lo que más o menos se supone que, y se procura que hagan los periodistas. La formación periodística está centrada justamente, de los periodistas nuevos, ¿cierto? Está centrada justamente en esto. Pero los medios distorsionan también por el tema de la publicidad, por el tema, ¿cierto?, de quiénes son los dueños de los medios, por el tema, ¿cierto?, político e ideológico detrás de los medios, etcétera, etcétera. O sea, eso es un tema que nunca aparentemente va a terminar. ¿Crees que puede hacerse, o qué crees que se puede hacer para asegurar que la información sea real? Chequearla, pues. Nosotros como consumidores podemos hacer esa comprobación, contrastar. O sea, no nutrirnos solamente de una fuente, o sea, para que entiendan los días. No, porque si ustedes ponen la tele, los canales nacionales, lo más probable es que todos los canales nacionales hablen de lo mismo, y más o menos con con el mismo sesgo, ¿cierto? Porque obviamente la mayor parte de los canales nacionales están siendo administradas económicamente por las mismas agencias publicitarias, por las mismas empresas, ¿cierto? Son dueños de un medio, ¿cierto? Personas que son grupos reconocibles dentro de nuestro país, grupos económicos dentro de nuestro país, familias, ¿cierto? O los Luxis, en el caso, ¿cierto?, de Canal 13 y un montón de otros medios, ¿cierto?, en particular. O el grupo Edward, ¿cierto?, a propósito de Copesa, los diarios, los diarios más que tienen mayor tiraje en nuestro país, como la Tercera, la Última Noticia, el Mercurio, etcétera. Entonces ahí, ojo, nosotros tenemos que contrastar la información que podemos recibir de estos medios y con otros medios, ¿cierto?, a propósito. Chicos, para ir cerrando, Profesor, Miguelito, está ahí con referencia a tu micrófono. profe, Dígame. tengo dudas porque hoy día nos tocaba una prueba hoy día de control de lectura, algo así te apareció. Sí, mira, eso, justamente a eso voy con esto y para eso quiero cerrar. La prueba del libro es el 13 y 14 de octubre, ¿ya? No es hoy día, no es mañana. Hay un error ahí, no sé qué publicó esa información falsa. A propósito de fake news. Hicieron un fake news de la fecha de la prueba. Así que, ojo con eso, ojo con eso, chicos, porque los micrófonos abiertos. Bueno, también ojo con esto de la fecha de la prueba del libro. No es hoy día, como salió, no sé quién lo publicó, sino el 13. Yo mandé una corrección en todo caso a los profes jefes de ustedes y del tercero B, porque son los cursos afectados en este caso. La fecha es el 13 y 14 de octubre, o sea, la próxima semana. Y tenemos la clase del próximo lunes para revisar las características del libro, vamos a ver algunos alcances de lo que significa, algunas relaciones intertextuales, todo lo que podría entrar en la prueba del martes y miércoles de la próxima semana, ¿ya? Para que lo vean así. Eso, chiquillos, con eso me despido. Adiósito, cuídense harto, un abrazo grande. Show, show. Gracias, profe. Chau, cuídense. Cualquier duda, ustedes revisen sus cuentas en clase. Les voy a mandar a continuación la tareita, ¿ya? Chau, chau.